Bienvenidos a este nuestro debate donde en esta ocasión vamos a abordar un tema súper importante que es sobre las fake news o noticias falsas. Como muchos de nosotros sabemos, pues en la época de la pandemia, centrándonos precisamente en ese tiempo, hubo muchísima desinformación y hubo también personas que creían que todo lo que podían ver en redes sociales era real. Incluso podría meterse a este mundo de desinformación mucho más adentro. Siempre han existido estas noticias falsas, pero a medida del tiempo se ha ido incrementando por la masiva existencia que existe en las redes sociales. Ahora, yo tengo una pregunta para los chicos. Chicos, ¿creen que el uso masivo de las redes sociales ha incrementado que exista mucha más desinformación? Buenas noches con todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este debate que vamos a, eh, a llevar a cabo nosotros, el grupo número uno. Y pues respondiendo a tu pregunta, Melissa, yo creo que sí. El uso de las redes sociales ha incrementado bastante el, el estar llenos de noticias falsas o fake news, como se las dice normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no llegamos a tener una fuente fidedigna de información, una fuente que nos diga si es certero o no es certero lo que estamos teniendo como datos informativos. Dentro de la pandemia encontramos bastantes noticias falsas sobre estadísticas, sobre, sobre números de personas enfermas, de personas fallecidas, de utilización en hospitales de las camas. Yo creo que mucho sobre las noticias falsas que hemos tenido dentro de este tiempo de la pandemia y desde que las redes sociales se empezaron a utilizar para dar noticias, no solo de los canales de televisión o de las radios o de los mismos, de la misma prensa escrita, sino de varias personas que se han tomado la atribución de dar noticias, de entregar información que no necesariamente es una información certera, generando así malestar en la población, malestar en todo ámbito, en todo sentido, dentro de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Bueno, buenas noches. Por otro lado, también acatar en este punto que en el tiempo de la pandemia todos fuimos vulnerables. Era algo muy desconocido. En primer lugar, era un nuevo ente desconocido que recién, o sea, nosotros estábamos tratando de asimilar y cualquier mala información o información filtrada, se podría decir, nosotros íbamos a caer en eso. Entonces, la importancia de de esta mala información fue que éramos vulnerables. Yo podría decirlo en ese punto, éramos muy vulnerables. Entonces, sí hubo bastante demanda en este aspecto de que se subían fotos, videos, se decía en varias páginas oficiales incluso que tampoco se retroalimentaban en realidad de lo que estaba pasando, sino que por las fake news mismo que teníamos en redes, incluso ellos se dejaban llevar también y lo publicaban. Y esto sí causó bastante, se podría decir, miedo, temor en lo que es la población en general. Se decía una, se decía otra cosa, y al final, pasando el tiempo, ya no se sabía qué mismo creer. Entonces, en este aspecto sí se podría decir que las fake news en este tiempo abundaron demasiado. Hubieron demasiado noticias falsas, hubieron demasiada información falsa, demasiadas fuentes que simplemente para crear contenido o para tener vistas o para tener tal vez en ese tiempo más, ¿cómo se podría decir? Espectadores, creaban este tipo de contenido también. Buenas noches, chicos. Lo que yo podría decir es que en respecto a lo importante de conocer sobre esto es que nosotros iríamos a buscar más información, a saber si es que es verdad o no, ¿no?
Las redes sociales es como a uno le dan una información y uno a veces se la cree. O sea, siendo sí o no, uno se lo cree y en vez de buscar, a veces uno comparte o así. Y eso es lo que en realidad afecta porque a veces nosotros mismos no buscamos la verdad y solo llegamos a compartir. Y eso es lo que yo creo. Ahora, ese es el lado, pues malo, si se podría decir así, pero también existe un lado bueno y es que la audiencia o las personas no les llamaba ya tanto la atención en el caso de que puedan visualizar noticias falsas, cosa que hacía que el periodismo saliera a las calles a dar información verificada, veraz. Solamente de esa manera uno podría estar confiado de que era pues información verídica, ¿no? Ahora, vamos con la siguiente pregunta, chicos, y es que, ¿de qué manera afecta la alfabetización mediática en las fake news? Bueno, yo creo que esto de la alfabetización mediática, más bien es la forma en la que se expresan las personas que ponen las noticias, que dan las noticias, que se graban en videos, ya que no existe una correcta dicción, una correcta pronunciación de las palabras o a su vez la escritura, no se da un mensaje claro. Existe ruido dentro del mensaje que no nos permite llegar al correcto, a lo conciso de la noticia. Sí, claro que es un poco más llegadero hacia la población, pero sí se logra utilizar correctamente, ya que con que le cambiemos una sola palabra a la noticia que está escrita, a la noticia que estamos dando, a lo que estamos hablando, lo que estamos locutando, va a cambiar el contexto de la noticia completamente. Entonces se va a dar paso a malos entendidos, a que las personas no logren llegar a lo que se quiere informar, a lo que se quiere dar a conocer dentro de la noticia que estamos entregando en ese momento. También a su vez es bastante importante tener conocimiento en este tema, ya que em, en varios aspectos se podría decir, un periodista ya profesional se podría decir, ya conoce las palabras adecuadas. En personas que nosotros estamos recién, se podría decir, aprendiendo, estamos educándonos para esto, podríamos nosotros ser los entes más vulnerables a dar lo que son esta mediación, se podría decir, de dar noticias falsas, de estar, ser nulos, se podría decir, en esta alfabetización mediática. Entonces, es bastante importante darnos nosotros a conocer y conocer también en qué momento y en qué circunstancia es factible utilizar ciertos tipos de palabras. Entonces, sí es bastante importante tener bastante conocimiento de esto, ya que siendo un medio de comunicación masivo, se podría decir, porque ahora en redes sociales es algo que todo el mundo lo utiliza, literalmente ya ha quedado como que en segundo plano, prender la televisión, que escuchar la radio, ha quedado ya mayormente en segundo plano, en los cuales estos medios también están buscando meterse lo que es en lo que es redes sociales, en la tecnología ya. Entonces es bastante importante tener conocimiento y saber nosotros también identificar cuándo se está tomando en cuenta, se podría decir, este tipo de aprendizaje de alfabetización mediática. Lo que esto llegaría a afectar sería como cuando no sabemos para quién o de dónde o con la intención que hacen la noticia. Sería, por ejemplo, como el título de la noticia es algo y lo que llegan a informar es otra cosa. Entonces ahí es cuando crean la confusión y ese tipo de, de mala información. Se podría decir provocando una decodificación del mensaje, porque si estos internautas quieren llegar a una audiencia, pues muchas veces lo hacen con malas intenciones.
hay personas que en varias ocasiones no saben lo que están leyendo o simplemente lo leen porque, bueno, dicen, ah, esta página es confiable y, bueno, podemos entender que es una noticia verdadera cuando en realidad no lo es así. Lo hacen creer que es así, pero existe esta cierta decodificación del mensaje donde, pues, provoca que la noticia sea una fake news en todo el sentido. Ahora tenemos también una última pregunta que es sobre los usuarios se dejan llevar en su mayoría por fuentes no confiables. Yo creo que sí, como tenemos acceso a tanta información, a tantas noticias, muchas veces sobre el mismo tema, no tenemos la certeza y uno como usuario, al no saber diferenciar, tal cual como nos dice en la imagen, el 86% de los internautas no puede diferenciar una información verdadera de una fake news. Sí, entonces, yo creo que sí, es bastante en la gente que cae dentro de las noticias falsas. Por eso una de las recomendaciones que nos han entregado periodistas, personas a las que hemos conversado, con las que hemos podido tener un acercamiento, es que analicemos la noticia que nos están entregando, que investiguemos si es que en realidad es o no es. Es complicado, sí, pero con un poco más de lectura, con un poco más de meternos dentro de la noticia que estamos recibiendo, vamos a poder diferenciar si es que es real o no es real lo que estamos leyendo para poder entregar esta información a otras personas. Ya, más que todo en cuestión de este tiempo de la pandemia, existió bastante controversia dentro de lo que es que no investigamos. Simplemente nos salió una noticia, nosotros creíamos, salió otra noticia, nosotros creíamos. Como comenté hace un momento, era algo desconocido en lo cual nosotros creíamos en todo aspecto. Entonces, el hecho de nosotros querer tener información, no íbamos a fuentes directamente confiables o simplemente esperábamos a que tal vez solo digan la mínima cosa. Un ejemplo yo lo puedo dar de mi parte. Si yo leía algo, yo esperaba que una página oficial, puede ser algún programa de televisión, algún canal televisivo, de radio, de una sola palabra que relacionaba con la fake news que teníamos anteriormente. Y decía, bueno, entonces lo que a mí me dijeron anteriormente era verdad, lo que yo leí anteriormente era verdad. Entonces solía pasar muy seguido. Actualmente ya no existe esto, ya que ha habido bastantes campañas en las que sí nos dicen no creer, váyanse a fuentes confiables, ingrese a tal lado. Incluso en este tiempo de pandemia, eh, nosotros nos centramos lo que es más en redes sociales, ya que en las noticias nunca pasaron lo que en realidad pasaba, sino que nosotros nos enterábamos por las redes sociales. Por ende, nosotros literalmente pusimos nuestro foco, nuestra mirada más en redes sociales que en prender la televisión. O muchas veces de las personas, yo conozco personas ya mayores que decían, yo no prendo la televisión porque me estreso más, solo dan malas noticias, solo dicen esto y son cosas muy negativas en los cuales, sea cual sea la persona, casi la mayoría de personas tenemos accesibilidad, por ejemplo, a Facebook, que entraban a Facebook, ya veían algo y decían, chuta, ha pasado esto, pero no iban a las fuentes confiables como es la televisión, aunque a pesar de que en este tiempo de pandemia sí hubo una cierta controversia en si creer o no creer lo que decía la televisión, porque habían muchas cosas en las cuales no se podría decir, no cuadraban en ese tiempo. Entonces, eso podría dar en parte. Y, o sea, sí, todavía hay eso de que la gente se deja llevar por las publicaciones y todo eso, pero, o sea, siendo como, digamos, realistas, aquí de los cuatro, siquiera dos, hoy en día, o sea, hoy cogimos una mala noticia, una noticia que no era realidad, pero aún así la leímos, sea poco o mucho, y quien la investigó, pues bien. Pero en realidad solo leemos y decimos, ajá, sí, sí, y después capaz si lo investigamos nos podemos dar cuenta que era verdad o era mentira.
En este caso lo único que queda solo es meternos un poco más al tema, investigar y darnos cuenta de por sí solos y ayudarnos a las demás personas cuando piensan que es verdad, algo que no es así, y ayudarles con la información que capaz puede ser correcta. Incluso cuando esta desinformación es, por decir así, abruptamente abierta en varios sentidos, las personas se centran precisamente en difundir una información que no es cierta y se concentran, eso es lo que les decía anteriormente, se concentran en que esa noticia sea real, se haga verídica, pero no es así. Entonces, por eso muchas personas desconocen del tema y sienten que es una información verificada. Incluso muchas páginas utilizan una misma tipografía, un mismo formato de páginas oficiales que pues hacen sus noticias oficiales y que hacen sus noticias reales, para que esto, asimismo de esa manera, se vea real, se vea verídico. Bueno, este es un tema muy extenso en el que nos podemos desplayar hablando y debatiéndolo, pero pues hasta aquí ha llegado nuestras intervenciones. Esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Por mi parte, quiero agradecer a todos. Hemos tenido una muy buena plática entre nosotros. Hemos sabido sacar buenas cosas, cosas no tan positivas dentro de lo que son las fake news y esperamos que sea también del agrado de de toda la audiencia que nos está viendo en este momento y que les sirva de algo también el tener un poco más de conocimiento de cómo diferenciar las fake news de las noticias reales. Nuestra recomendación en general es que investiguen, se vayan a fuentes fidedignas, fuentes confiables, originales de las noticias para así evitar que estas páginas de fake news sigan creciendo y sigan teniendo un gran avance dentro de la sociedad, ya que nos hace un poco de daño a todas las personas que queremos tener una buena información entre todos. Así que con mucho gusto, agradezco a todos y que tengan una buena tarde, una buena noche.